Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy viene a ser recuerdos celulares. En este momento sería el número 15 y decidí ponerle como nombre Miedo. A medida que uno se va adentrando a este tema de tratar de coger esos retazos de recuerdos, hay cositas que salen a la luz y que cuando uno está cerrando ciclos, es muy bueno observar eso y trabajarlo sin juicio, sobre todo porque te puede servir para identificar miedos, traumas, frustraciones, represiones, limitaciones, eh, algo que ahora de pronto no entendés, pero que en un momento dado, cuando tienes algún recuerdo de alguna situación, puedes observarlo, corregirlo, mejorarlo, transmutarlo y continuar. De esa manera cierras el ciclo. Cuando les planteé el ejercicio, perdón, no puedo ser tan grosero, les presento a Liam. Este es Liam. Liam es el hermanito de el señor Leoncio. Liam es un personaje muy especial. Tuvo su primer viaje, ha viajado. Entonces él está muy querido y muy contento aquí con los demás amiguitos y sobre todo conmigo. Ahí se ve cómo está de contento. Entonces este es nuestro querido Liam que nos va a acompañar hoy. Ahora sí, cuando yo les estuve planteando y hablando sobre ese ejercicio del entrelazamiento cuántico y sobre todo lo que tiene que ver con la parte del tiempo, cuando usted hablas con tu yo del pasado y le dices que ahora estás todo muy bien y que has logrado superar una cantidad de cosas, puedes también hacer el pequeño ejercicio de tratar de recordar qué hecho te bloqueó, así como recordar algo que cambió tu vida hace 10 años, como di en ese ejemplo, también puedes empezar a hurgar en tu inconsciente, en aquellas partes, digamos, prohibidas de ti mismo, esas partes de tu sombra, donde está esa oscuridad, donde hay que llevar tu luz y ver algo que de pronto hoy día vos te puedes preguntar, bueno, ¿yo por qué le tengo tanto temor a ciertas cosas? Por ejemplo, a las arañas o a las cucarachas o, en mi caso, a lo que hay oculto en las profundidades. Entonces, son cosas que te ayudan a tener una pista ahora como para poder empezar a hurgar allá en el pasado. Entonces, cuando haces ese ejercicio consciente de ese entrelazamiento, la principal exigencia que les digo es que no se queden ahí, porque si no van a traer algo del pasado acá y se les complica. Lo que deben hacer es que teniendo conciencia que ahora eres el que eres ahora, vos puedes tranquilamente dar gracias a tu pasado, darle gracias que todas las cosas que han ocurrido han hecho que hoy seas tú y que en este momento, en este instante, estás tomando la decisión de a partir de hoy hacia el futuro ser la mejor versión de ti mismo cada día. Pero cuando ya has hecho ese trabajo, empiezas a preguntarte, bueno, ¿yo por qué tengo esta situación? Ahora, ¿por qué todavía persiste? Para eso es muy importante que usted sea muy honesto consigo mismo y haga ese trabajo de autoobservación, sin juicio, sin autocrítica negativa, sino simplemente como un observador. Y empiezas a mirar, bueno, ¿qué pasó hace 10 años? A ver si por ahí está la raíz. Que no la encuentro. Bueno, ¿qué pasó hace 20 años? Y vaya un poco más atrás, pero vaya haciéndolo escalando gradualmente, hurgando, porque hay ciertos recuerdos, sobre todo las personas que han sufrido algún tipo de abuso, ocultar mucho esos recuerdos. Y ahí donde se ocultan esos recuerdos, también se ocultan las entidades parasitarias que se empezaron a alimentar de esa situación y que van a hacer todo lo posible para mantenerte oculto ese recuerdo. Por eso es que tienes que estar observando sin juicio y ser muy valiente y muy honesto o honesta consigo mismo y sobre todo sin juzgar. Eso es clave. Y cuando encuentres eso, ojo con esto, no te quedas ahí, simplemente, fue eso. Entonces, ahora, ahí mismo te vuelves a tu presente, ahora doy gracias porque todo aquello que sucedió en este momento lo cierro, lo cancelo y agradezco la lección y el aprendizaje que me dio, porque a partir de este momento
ya puedo tener la oportunidad libremente de ser mi mejor versión de aquí en adelante hacia el futuro. Eso es clave. No debes sentar a juzgar a quienes hicieron lo que hayan hecho. Eso déjalo en manos de la divina fuente, déjalo en manos en lo que tú creas, porque ya en este presente no tienes que ganas con juzgar o sentir rabia o resentimiento por aquellos o aquellas personas que en su momento te lastimaron, te hicieron daño. No justifica. ¿Venganza para qué? Denunciarlos ante una autoridad, pues si no lo hiciste en esa época, pues hoy simplemente sería revivir un drama en el que saldrías mucho más lastimado. No, que eso me ayuda a sanar. Eso es lo que usted cree. Sanas más cuando en este momento te das cuenta que eso pasó. Y esta es la palabra clave, eso pasó. Y como pasó, usted no puede alterar eso que pasó en ese instante, pero sí puedes alterar cómo te sentís al respecto de lo que pasó en ese instante ahora. Eso es clave. Y aquí hay una pista de por qué, entre comillas, los de arriba no intervienen ahora con ciertas cosas que muchos de ustedes reclaman de por qué no hay justicia. Es que esto ya pasó. Y para ellos con mayor razón ya pasó. Entonces, pretender cambiar algo que ya pasó en el momento en que está pasando podría alterar los resultados de lo que ya hicieron para que se haya cambiado lo que ahora están viviendo en este instante en lo que es para ellos su presente, pero que para nosotros es nuestro futuro. Entonces, usted lo que puede hacer, y aquí vuelvo y repito, y si no lo dije, lo voy a decir, las leyes kármicas y el libre albedrío no se ve afectado cuando te ayudas a ti mismo. Nosotros no podemos interferir en lo que pasa con los demás, en situaciones que suceden en los demás, pero nada se dice con uno mismo. Y cuando uno se está ayudando a uno mismo, uno no está violando leyes kármicas. Lo que estás haciendo es entender algo que pasó, lo aceptas, o que esto no es resignación, aceptas que eso pasó, pero tienes la voluntad y el libre albedrío de asumir cómo te sientes a partir de este momento por eso que pasó. Y si logra usted entender lo que le estoy diciendo, la sanación tan potente que usted va a generar y el cierre de ciclo tan poderoso que va a generar, que le va a liberar en este momento para usted poder libremente, ya sin esa carga, avanzar hacia tu futuro. El mejor ejemplo de esto es el famoso mito de Sísifo. Sísifo fue condenado por los dioses, por X y razones, a cargar una pesada roca por una cuesta. Y justo cuando está llegando a la cuesta, al final de la cuesta, donde está por fin su liberación, por alguna cosa, lo que sea, siempre cambia. Por cualquier cosa, se le suelta la piedra y se le devuelve. Y tiene que bajar otra vez a tomarla y suba. Una y otra, y una y otra. Y está atrapado en ese bucle de ese momento al pasado, ese momento al pasado. Y siempre retrocediendo. Ese es el peligro que muchas personas enfrentan cuando se ponen a consultar registros acásicos con terceros. La única persona que puede ingresar a los registros acásicos es usted y solo usted. Y ese es el peligro que hacen aquellos disque master o bibliotecarias o bibliotecarios galácticos cuando empiezan a decir, sí, te voy a dar el taller para que puedas ingresar a tus registros acásicos con mi ayuda. O invocando tal fulano. O yo voy a leer tus registros, dime tu fecha de nacimiento tuyo y te hago tu carta, yo no sé qué carajos se inventan ahí. Y resulta que los registros acásicos solamente puede ingresar usted y solo usted. Y usted no puede alterarlos. Solamente puedes observarlos. Y son con fines de aprendizaje. En las memorias galácticas, esos registros, cuando son cierres de ciclos, sirven como material de estudio de seres que son asignados para
con un permiso de los que formaron parte de esas historias y registros, hacer un estudio para cosas de historia o para planificar acciones que permitan en nuevos escenarios no cometer los mismos errores, pero jamás se vulnera la intimidad y el libre albedrío de lo que está ahí registrado. Y siempre es con el consentimiento y es solamente con fines de observación. Y eso solamente ocurre en casos muy escasos y solamente en planos mayores. No, en esta realidad nadie tiene autorización, salvo la persona en sí misma, de ingresar a esos registros personales. Usted no puede ingresar a los registros de otro. No, si no has superado todo aquello que tienes que superar para que cuando puedas ingresar a observar unos registros, simplemente con fines académicos, lo hagas de manera neutra, sin ningún tipo de juicio y sin vulnerar ningún tipo de intimidad y libre albedrío de nadie. Y dígame quién tiene la madurez y el conocimiento y el crecimiento espiritual para hacer eso. Entonces, ojo con esas trampas están cometiendo, que están haciendo esas personas que viven manipulando a tantas ingenuidades, a tanta gente que cree que con saber quién fue en el pasado, dice que va a sentir alivio y ya va a saber quién eres tú ahora. Y eso es simplemente puro ego. Usted no necesita saber quién fue en el pasado. Usted lo único que necesita realmente es entender que sea lo que haya pasado en el pasado, quedó en el pasado. Y que usted en este instante puede tomar libremente la decisión de cómo te vas a sentir en este momento a partir de ahora en adelante por lo que ya pasó. Y de esa manera estás creando un diálogo en donde estás sanando y estás cerrando ciclos. Y eso lo he hecho acá en el canal. Por eso, con mi propia historia. Pero es que no he vuelto a repetir una cantidad de cosas porque ¿para qué? No es necesario. Entonces, es un ejercicio al que invito a ustedes que de manera valiente hagan esa observancia, sobre todo aquello que más te limita ahora. ¿Por qué tienes miedo al dinero, a la energía de dinero? ¿Por qué rechazas a ciertas personas o por qué asumes ciertas actitudes, te bloqueas por ciertas situaciones? Y simplemente hace el trabajo de observar y sin juicio, sin apasionamiento, sin reacciones, simplemente perdona, deja que todo fluya, agradece, porque hoy has aprendido algo. Eso es lo que estás agradeciendo, no lo que pasó, sino lo que aprendiste. Y ese aprendizaje es lo que te ayuda a crecer y a superar. Si Sísifo hubiera sabido que la clave para romper la maldición que le pusieron los dioses era subiendo la piedra hasta la cima, cuando se le fuera a soltar, dejarla ir, soltar y liberarse de esa carga y asumir las consecuencias, romper con esa piedra. Y de esa manera, ya libre de esa carga, poder dar el último paso para coronar la cima. Pero esa fue la malicia de estos dioses que no le dieron la clave, porque la tenía que descubrir por sí mismo. Fue más su miedo el que influyó que la maldición en sí misma. Entonces, ese es el peligro que si usted de manera irresponsable le delega a otros hurgar en su pasado, o que usted se ponga a mirar su pasado con juicio, con deseo de venganza, con resentimiento, y eso puede hacer que se reviva ahora cosas que ya están en el pasado. Por eso es que es necesario tener claro con lo que les estoy diciendo. Entonces, creo que es pertinente que cuando hayan hecho ese ejercicio de ver algo que los limita, cierren, pero enfóquense en las cosas positivas también, en aquellas cosas que lograron hacer una transformación en tu vida y que ahora eres el resultado de todo eso, porque tú eres la suma tanto de todo lo bueno como de lo que no era tan bueno en tu pasado. Y todo aquello que sucedió en tu pasado ha hecho que ahora seas lo que eres. Y cuando asumes con conciencia y con responsabilidad que hay cosas que
estaban torcidas y que generaban que vos estuvieras repitiendo, digamos, los traumas de tus padres o de tus ancestros, usted ahora tiene la potestad ahora de cortar. Usted no está obligado a repetir los vicios, los traumas, las represiones, los resentimientos, todo lo recesivo y negativo de tus ancestros, de tu pasado. Usted tiene el deber de cargar solamente lo mejor, lo bueno, todo aquello que hizo posible también las cosas positivas tuyas y a partir de ese momento usarlo como base para la construcción de tu mejor versión de cada día, trayendo lo nuevo, atrayendo lo nuevo, pero cerrando y cortando con el pasado, dejando que esa piedra se quede allá y usted no devolverse. Entonces es simplemente agradecer y también decirle a tus ancestros, a tus padres, si tu padre fue muy fumador, muy alcohólico, tu madre fue una mujer muy habladora, chismosa o una mujer muy alcahueta o muy cantaleta, o sea, lo que sea, usted ahora no tiene que ser como ellos. Si vos te das cuenta que yo estoy haciendo exactamente lo que hacía mi papá, yo tengo las mismas manías de mi abuelo, entonces corte con eso. Usted puede reprogramar tu ADN hoy día, hoy, en este instante, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus intenciones. Por eso es que debes motivarte, visualizarlo y manifestarlo. Y de esa forma tu ADN se empieza a transmutar, a cambiar a partir de este instante. Y en cierta manera a sanar lo que ya pasó, para que a partir de este momento no cargues con esa piedra de aquí en adelante. Y eso es algo muy hermoso que se puede hacer. Yo, de hecho, ya lo empecé a hacer y es una belleza lo que estoy descubriendo de mis propias limitaciones, dificultades, una cantidad de cosas. Y eso me está ayudando a sanar y sobre todo a perdonar lo que ya pasó sin juicio, sin crítica, sin resentimiento. Algunos de ustedes me dirán, eso es muy difícil. No, es cuestión de voluntad y de tener valentía. Obvio, eso a veces te va a doler y es bueno llorar y eso ayuda a limpiar, a descargar esa piedra y poder dar el paso siguiente para en esa cima poder visualizar todo lo que es tú aquí y ahora siendo y tomar las decisiones pertinentes para ser lo que serás. Espero que esto sirva de algo, ¿no? Por eso voy a leer una cosita bien bonita a modo de ilustración eh, que nos pueda servir para entender esto. A mí me encantan mucho los cuentos de Isaac Asimov. Por eso, respetando los derechos de autor y recomendando que siempre apoyen los autores y las personas que trabajan con las publicaciones de libros, comprando solamente originales. Esta edición es muy bonita, es viejita, perdón, es viejita. Esta es una edición de Ciencia Ficción Z, editorial Nova, Isaac Asimov, tomo uno, cuentos completos. Esta es del año 2009, supuestamente edición de bolsillo, y es una impresión hecha en Barcelona, España. La primera edición fue de 1990 y esta es la primera edición formal para este tipo de presentación para el 2009 y es la editorial Z Nova. Entonces, con respecto a los derechos de autor y simplemente con fines ilustrativos de por qué tenemos que observar y transformar las cosas y en cierta manera poder decir, lo hice, voy a leer un cuento muy cortico, apenas 2 paginitas, que se llama El mensaje. Entonces cito de manera literal, abro comillas, con fines eminentemente ilustrativos para entender por qué esto de mirar y sanar y cerrar lo del pasado y saberlo desde ahora, te permite a partir de este momento que lo que cerraste ya no es una carga y que puedes avanzar. Entonces mire que es muy bonito y me parece que el que va a entender esto lo va a entender. Abro comillas, el mensaje.
Bebían cerveza y evocaban viejos tiempos como hombres que se encuentran al cabo de una larga separación. Recordaban los días de combate, evocaban el recuerdo de sargentos y de mujeres, en ambos casos con exageración. Ciertos horrores parecían cómicos en retrospectiva y salían a la luz nimiedades olvidadas durante 10 años. Incluido, por supuesto, aquel misterio perenne. ¿Cómo lo explicas? Preguntó el primero. ¿Quién empezó? El segundo se encogió de hombros. Nadie empezó. Todos lo hacían, como una enfermedad, supongo que tú también. El primero se echó a reír. Nunca me pareció gracioso, murmuró el tercero. Quizás porque lo vi por primera vez en mi bautismo de fuego, África del Norte. ¿De veras? Dijo el segundo. La primera noche en las playas de Orán. Me estaba poniendo a cubierto dirigiéndome hacia una choza de los nativos y lo vi a la luz de una bengala. George estaba eufórico de alegría. Al cabo de 2 años de burocracia, al fin estaba en el pasado. Podría completar su monografía sobre la vida social del soldado de la Segunda Guerra Mundial, con algunos detalles auténticos. Abandonó la pacífica e insípida sociedad del siglo XX y se encontró por un glorioso instante en el drama convulso y superlativo del beligerante siglo XX. África del Norte, escenario de la primera gran invasión anfibia de la guerra. Los físicos temporales habían estudiado el área, buscando el lugar y el momento perfectos. Ese esquelético edificio vacío de madera, ningún ser humano se aproximaría por una cantidad conocida de minutos. Ninguna explosión lo afectaría seriamente en ese periodo. Por estar allí, George no alteraría la historia. Representaría el ideal del físico temporal, el observador puro. Era más aterrador de lo que había imaginado. La artillería rugía sin cesar. Los aviones rasgaban el cielo. Las hileras de balas trazadoras horadaban la oscuridad y el fulgor de las bengalas se diseminaban en curvas sinuosas. Y él estaba allí. Él, George, formaba parte de la guerra, parte de una vida intensa que ya no existía en el manso y afable siglo XX. Imaginó que podía ver sombras de soldados, oír los cuchicheos cautos y monosílabos. Cuando ansiaba ser uno de ellos, no solo un instrumento momentáneo, un observador puro. Dejó de tomar notas y miró su pluma, hipnotizado un instante por la microluz. Había tenido una idea y miró la madera contra la cual apoyaba el hombro. Aquel momento no debía quedar en el olvido de la historia. Sin duda, hacer eso no alteraría nada. Emplearía el viejo dialecto inglés y así no habría sospechas. Lo hizo deprisa y luego vio a un soldado que corría desesperadamente hacia la estructura, esquivando una andanada de balas. George supo que su tiempo había terminado y, de pronto, se halló de vuelta en el siglo XX. No importaba. Durante esos pocos minutos había formado parte de la Segunda Guerra Mundial. Una parte pequeña, pero una parte. Y otros lo sabían. Probablemente ignorarían que lo sabían, pero tal vez alguien se repitiera el mensaje para sí mismo. Alguien, tal vez ese hombre que corría buscando protección, lo leería y sabía que, junto con los héroes del siglo XX, estaba el observador puro, el hombre del siglo XX, George Kilroy. Él estuvo allí. Cierro comillas. Y está basado en un hecho histórico real, de hecho. En el pie de nota, Asimov lo aclara. Coloca así. Kilroy was here. Kilroy estuvo aquí. Era una frase de uso común y sentido impreciso que se solía escribir en cercas y cuartos de baño durante la Segunda Guerra Mundial. Su empleo se difundió entre los soldados y pasó a significar el ejército de Estados Unidos estuvo aquí. Entonces, miren cómo son las cosas, como un autor de ciencia ficción hila las cosas y crea toda una historia a partir de algo tan trivial como un simple grafite escrito ahí en un baño o en alguna parte y arma tremenda historia donde enlaza
un observador puro del siglo 30, y el recuerdo de unos soldados 10 años después del hecho tomando cervezas en un bar donde recordaban incidentes incluso mínimos, entre los cuales está ese en particular. Entonces, mire cómo es una cosa muy particular eso. Entonces, si usted entendió lo que yo ahorita acabé de explicar y capta el mensaje de lo que hay en este cuento, usted tiene ya la herramienta más poderosa para sanar todo su pasado y ser libre a partir de este momento de construir tu presente futuro. Y así poder comunicarse con tu yo futuro y realizar el entrelazamiento cuántico de manera pura. Bueno, yo me acuerdo que cuando les hablé sobre el tema del entrelazamiento cuántico y la transposición temporal, donde el observado puede alterar al observador antes de observar, que es un paso más allá de un principio cuántico de la mecánica cuántica, que es el observador puede alterar lo observado, pero resulta que se descubrió que el observado también puede alterar al observador antes de iniciar la observación. Fue algo que había leído de un ensayo que publicó Nassim Haramein, creo que se llama, y a partir de ahí hice la explicación a partir de esa argumentación de algo que he estado hablando aquí en el canal desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, a mí me encantan las confirmaciones. Yo lo que hablo aquí no es solamente hablar bobadas y hablar caspa, como decimos acá en Colombia, o sea, hablar trivialidades o cosas sin sentido, sino que yo hablo las cosas y siempre me llegan las confirmaciones de que eso es así y por ahí va el camino. Entonces, tres personas por separado me enviaron eh, unas publicaciones que han aparecido en varias páginas y en YouTube sobre una serie de descubrimientos que no solamente confirman lo que ya había publicado el señor Nassim a través de su plataforma, de un ensayo de unas personas que habían hecho una teorización sobre ese tema, sino que ya se está empezando a comprobar de que es real y que sí es real lo que estoy diciendo acá. Y, por ejemplo, uno de mis queridos, el de Ecuador, me mandó un video en YouTube donde hablan de un experimento donde el entrelazamiento cuántico, que es uno de los pilares fundamentales de la física, está desafiando los postulados de la misma física. El otro me lo compartió otra persona muy querida de los que están en España y me habla de que cuando hicieron el entrelazamiento cuántico encontraron una imagen similar al Yin Yang. O sea, el Yin Yang, antes de que apareciera, afecta al observador para que aparezca luego y se da la historia de el yin yang y hoy día se comprueba eso, o sea, es un poco complicado. Entonces he estado viendo documentos en donde prácticamente es una realidad el hecho de lo que el entrelazamiento es real y sobre todo la transposición temporal. Entonces, creo que esto puede motivarnos y animarnos a seguir experimentando, comunicarnos con nuestro yo mayor, no solamente en lo vertical, sino en lo horizontal, comunicarnos con nuestra versión nuestra del futuro. Pero ojo, nuestra versión del futuro no puede cambiar el pasado, pero vos estando aquí en este momento, antes de hacer lo que vas a hacer para llegar a ese futuro, puedes preguntar, y puedes decirle, mira, yo en este momento estoy haciendo esto y pienso hacer esto. Simplemente necesito saber si realmente fue por ahí. ¿Y la confirmación cuál es? Entonces, estar atento a las señales. O sea, es como una especie de bola de cristal, pero sin llegar al punto de manipular y cambiar nada, porque aquí viene el juego, el truco. Como no ha pasado, usted apenas lo está haciendo, entonces ahí es donde se da el entrelazamiento. Y ahí es donde se da la transposición temporal, en donde vos
Antes de que suceda algo, ya estás diciendo, bueno, voy a hacer esto. Y el mero hecho de decir, voy a hacer esto, ya se dio. Entonces, es una magia, es una magia. Todas las herramientas las tenemos ahí a la mano para transformar nuestra existencia. Podemos cambiar la realidad de la Tierra. Y lo que está ocurriendo ahora es increíble y la gente en vez de lamentarse debería mirar qué aprendizaje y sobre todo cómo podemos desde este momento que sabemos lo que está sucediendo cambiar las cosas desde nuestras propias decisiones personales para que haciendo el efecto del centésimo mono y sobre todo el de la expansión, lo que llamamos la masa cuántica o la masa crítica, crear un efecto que pueda alterar los siguientes sucesos y acontecimientos que están originando lo que va a ser nuestro futuro. Ante tantas personas reclamando y quejándose con lo que estaba sucediendo allá en las Islas Canarias, a mí me llamaba la atención que todo el mundo era enfocado en lo que estaba sucediendo, los incendios y todas las vainas, independiente de la causa, estaban enfocados en esas cosas. Y nadie se le ocurría pensar, oye, ¿y por qué no pensar más bien que llueva? Y yo empecé a hacer el ejercicio, bueno, que llueva en Tenerife y que en toda la zona del sur de España empieza a haber lluvias. Y empiezo a notar que hubo algunas personas que me empezaron a escribir después de yo estar haciendo ese trabajo, ese ejercicio de reflexión personal, de elevar una intención y de proyectar una manifestación, que hubo algunas personas que me decían, ay Richard, ojalá lloviera. Y empezaron ya a hablar de algo que ni se les había ocurrido. Y empezaron a mencionar que ojalá lloviera, que por qué no llueve, esperemos que llueva, etcétera. Y hubo una suscriptora que me dijo, Richard, llovió, pero poquito, pero llovió. Y yo le digo, está surtiendo efecto. Simplemente enfócate que puede llover. Y cada vez más personas empezaron a enfocarse en de que puede llover. Y mire que fue desde el momento de una sola intención. Cuando empezaron con todo eso, a mí me dio una especie de angustia. Ay, qué caramba, qué hacer. Todas las personas me están hablando del calor, de la situación tan tenaz que se está dando allá, lo de los incendios y toda vaina, pero a nadie se le ha ocurrido concentrar su intención y su motivación y su manifestación, su poder en que llueva. Bueno, empecemos, que llueva. Hay muchos incendios allá, entonces que llueva. Y como están jugando con los elementos atmosféricos ciertos personajes, eso se les está volviendo contra ellos. Y además está apareciendo ya, se está desenmascarando y se está haciendo público, lastimosamente, qué triste que los medios de comunicación oficiales, en vez de ser garantes de la verdad, se convirtieron en agentes del encubrimiento de los intereses y agendas económicas. Entonces, ya empezó a desenmascararse lo que está pasando realmente en Hawái. ¿Qué es lo que hay detrás de las zonas que sí se queman, pero las zonas que no se queman? ¿Y qué intereses económicos hay? Fuera de eso, se empezó a hacer público las patentes que están publicadas en Google de los rayos de energía y todo ese cuento de los láser dirigidos o energía dirigida. Y empezaron a salir unos memes muy chistosos en donde había gente disque pintando de azul los techos ante el fenómeno aparentemente inexplicable de que todo lo que estaba pintado de azul no se afectaba. Y aquí hay algo que la gente no cayó en cuenta. ¿Se acuerdan que hace unos meses empezaron a hablar? Oh, sí, empezaron a poner luces azules en los buses, en los metros, en las luces nocturnas de las calles, en las luces de los buses, en todas partes para poder detectar a quienes sí y a quienes no. Y empezaron con una parafernalia toda paranoica, toda rara. Y luego desapareció esa información y nadie cayó en la cuenta que ahora está volviendo a aparecer el tema del azul. Y qué coincidencia, tiene que ver con el rayo azul. Pero el asunto es ese. Ustedes no se fijan en las cosas.
y no caen en la cuenta y siguen el juego. Todo el mundo era enfocado en los incendios y sin caer en la cuenta estaban generando más energía que alimentaba esa situación. Y hubo una persona, sea yo, no importa, o sea, si yo lo hice o otros lo hicieron y no me he dado cuenta, no sé, pero en ese momento yo dije, "Ey, ¿por qué no están pensando que llueva?" Y empecé a intencionar, bueno, que llueva. Y hubo gente que empezó a sumarse dentro de ese entrelazamiento de almas, que todos estamos conectados de alguna manera, y hubo personas que empezaron a decir, ve, que llueva, deseo que llueva. Y de hecho, me llegó un mensaje, como a los días, donde había alguien decretando que llueva. Y vemos la magia de lo que está ocurriendo. Entonces, yo les puse una tarea muy bonita, por 11 días hacer lo que llamamos el abrazo cómico, a ver cómo les transforma la vida. Y es un ejercicio de sanación que si ustedes supieran realmente el trasfondo psicológico que hay en esto, la cantidad de heridas internas que van a sanar con eso, no se imaginan. Sin necesidad de ir a un especialista o un masterclass que les va a cobrar centenares de dólares por eso. Entonces, les pongo otra tarea. Vamos a ver qué tan eficientes somos. Y ayer, hablando con unas personas muy queridas que vinieron a visitarme donde yo vivo ahora, aquí pues aquí en el pueblo donde yo vivo, aquí en el oriente antioqueño, eh, me llegan y me dicen, Richard, imagínate que las estelas químicas y toda vaina, y preciso, apareció una allá. Yo inmediatamente la miré y yo mentalmente ya lo hago mecánicamente, que se deshaga. O sea, deshaces, te deshaces. Porque yo me recuerdo de un juego que hacía de niño, y es verídico. Muchos de, cuando yo era niño hacía eso y después en la universidad hacía ese ejercicio, a veces con algunos amigos o amigas nos sentábamos en el pasto a mirar el cielo y nos enfocábamos en una nube y uno empezaba a imaginarse que era un dragón de fuego. Y uno empezaba a volar entre la nube como una bola de fuego y la disolvía. Y efectivamente, a los minuticos empezaba a disolver la nube, sea que haya sido por efecto del viento, la dinámica térmica, lo que sea, la nube se disolvía. Y se convirtió en un ejercicio muy habitual en mí. Entonces, cuando empecé a ver las estelas, obviamente he contribuido en denunciar y exigir que se den explicaciones verificables, reales, verdaderas, que es lo que hay detrás de todo ese cuento. Pero también he hecho el ejercicio de aplicar ese juego energético, de proyectar mi intención y manifestar mi deseo de que se disuelva. Y efectivamente, cuando las veo y empiezo a mirarlas, ¡pa! Se forman huecos ahí mismo, ¡pa, pa, pa! Y en vez de explayarse en cómo lo hacen, empiezan a fragmentarse. Entonces, en ese instante yo estaba recordando eso y miraba la estela y ella me hablaba y me decía, ay, mira esa estela. No, es que sinceramente, ¿qué están haciendo? Bueno, empezamos a conversar y en un momento dado ella resultó diciendo, ve, yo estoy empezando a hacer, a mirarlas y a disolverlas. Eso se puede hacer. Y yo, sí, claro. Y, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y yo, qué bien. Entonces, como la idea es sumar, en este canal hay 9.503 personas. Ojalá todos vean estos videos, ojalá, aparte de darme este apoyo, hombre, multiplicar este canal y sobre todo los tips, las herramientas con fines no lucrativos, por favor. Hay personas que están lucrándose con mi trabajo, hombre, y ni siquiera las gracias dan. De hecho, aquí voy a hacer un pequeño llamado de atención, hombre. Hay pocas personas que me han estado apoyando en lo material, entonces vamos a animarnos a ver si nos colaboramos, porque sí, esto es algo, es un intercambio energético, entonces ahí les dejo la inquietud. Pero bueno, volvamos al ejercicio. Les invito a hacer este experimento. Cuando vean estos avioncitos con esas estelas, enfóquese en la estela. Imagine que usted es un rayo láser poderosísimo, una bola de fuego, un dragón de fuego, un fénix de fuego, y que
jugando estás deshaciendo esa vaina, la estás desarmando en pedazos y la diluyes como cuando uno sacude el polvo. Y haga ese ejercicio, no decaiga, no desista. Hay gente que, ay, sí, lo va a hacer, no funcionó y ya lo dejaron así. Esto es de disciplina, constancia, es un poder alquímico, ser como niños, que es uno de los principios muy importantes, uno de los pilares importantes del iniciado en la alquimia, ser como un niño. Entonces, empiecen a mirarlas, no juzguen. Ya eso hay todo un movimiento a nivel mundial, lo han tratado de disolver con una cantidad de distracciones, pero miren, miren, y hagan el ejercicio, no se cansen de hacerlo, al igual que no se cansen de hacer el abrazo cómico. ¿Y por qué toda esta larga introducción para hablar de algo tan cortico que voy a hablar acá sobre el miedo? Yo siempre hablo a partir de mi experiencia personal. Desde niño, desde niño he tenido un temor muy reverencial al nivel del pánico prácticamente, con lo que hay debajo de mis pies en el agua, sobre todo allí donde no puedo ver. Es un temor que casi paraliza, es un miedo que no tiene antecedente alguno en esta encarnación. No lo tiene. Yo no he tenido ningún incidente donde me haya visto a punto de ahogar, no, nada. De hecho, yo amo el mar. Mi primer recuerdo del mar fue cuando tenía 6 meses de nacido. Estaba en vasos de mi papá. Me acuerdo que estaba en el vaso del de este lado. Él me tenía cargado y él me hablaba suavemente a medida que se iba metiendo en la playa. Eso fue en un sector acá que se conoce Playa Francés en Coveñas, en la costa caribe colombiana. Y mi papá, hablándome suavemente, me decía, mijo, no tenga miedo, esto es agua y es salada, no voy a tragar agua, no voy a tragar agua. Me decía, no voy a tragar agua. Y yo me aferraba a él, como, pero con curiosidad, mirando. Pero algo sentía yo, me recuerdo, sentía algo, una aprensión a lo de abajo, pero me sentía seguro en los brazos de mi papá. Y mi papá era un hombre muy grande en ese entonces, claro, él me llevaba ahí y iba entrando hasta que el agua me llegaba al cuello. Y él luego me cogió y me ponía a moverme en el agua y yo era feliz porque él me estaba sosteniendo, pero siempre era como mirando como para abajo, pero como estaban las manos de mi papá, me relajé, ¿cierto? Y desde pequeño me ha encantado el mar, los ríos, me encanta la lluvia, el agua para mí es una pasión impresionante, soy Piscis, una pista, todas mis reencarnaciones han sido Piscis, todas. Entonces, es algo muy particular. Si no han sido Piscis, han sido Acuarios. Entonces, siempre han tenido algo que ver con el agua. Creo que también Géminis por el aguador. Entonces, siempre he estado, no, Géminis no, el aguador es Acuario. Entonces, siempre he sido Acuario o Piscis. Y, y ha sido algo que me ha acompañado durante todos mis recuerdos reencarnacionales, siempre veo agua. Y ahí viene el recuerdo de Yamirá, cuando la conciencia fragmentada de Azaela, por fin digamos que como que se aterriza y recibe esos regalos tan maravillosos de esta suma sacerdotisa y termina luego viviendo, habitando un cuerpo propio, que es el que le regala Yamira cuando desencarna, le regala el cuerpo y Azaela, que ya se llamará Yamira, vive en ese cuerpo su conciencia unida a un pequeño fragmento de alma que irá creciendo a medida que va evolucionando en el tiempo mis reencarnaciones, que es algo que descubrí precisamente ayer. No había caído en cuenta en ese detalle, pero ahora sí. Y resulta que eh, Yamira, la original, la suma sacerdotisa, vivía en un pueblo, su reino, su feudo, digámoslo así, era costero y era pescadora y era
una mujer muy hábil en el agua, nadaba espectacular. Entonces, claro, cuando Yamira tiene el cuerpo de lo que fue Yamira, asume también las memorias de ese cuerpo. Y hago un paréntesis, uno de mis trabajos ha sido tratar de identificar qué son memorias mías y posibles fragmentos de ese ser Yamira de hace tanto tiempo. Y ya he logrado identificar cuáles sí, cuáles no, y son muy poquitos afortunadamente, pero ahí están, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis. Entonces, cuando Azaela ya asume la conciencia y la personalidad, llamándose Yamirá, disfruta del agua y le trae un recuerdo, un eco que no sabía qué era, porque resulta que Azaela tenía la costumbre que se paraba en el borde de la plataforma ahí en la estación orbital que había en ese entonces alrededor de la Tierra, y sobre el Océano Pacífico ella se lanzaba en un clavado y ella sentía algo parecido al placer, a un orgasmo prácticamente, cuando impactaba en el agua. Y era el único lugar donde la densidad no le pesaba a ella de estar en la superficie de la Tierra. Yo una vez lo describí en un video. Una vez ella salió a la playa y se sentía tan pesada que prácticamente quedó derrumbada en la arena. Y ese encuentro lo describí en un video hace tiempos. Y ahí estaba Enki. Entonces, eh, siempre había una conexión con el agua y por eso que Sirio era el destino al que llevaban a la Tierra, porque la Tierra en realidad es un planeta oceánico. Y de hecho el nombre Tierra es un eco de su antiguo origen, porque en ese entonces eran más lagunas, marismas, lagos y ríos que grandes océanos. Habían mares, pero pequeños. Las profundidades en aquel entonces de la Tierra, de los mares, no eran de más de 1,5 kilómetros. Entonces, todas las aguas que tiene ahora vinieron del espacio, en este caso de los restos de Tiamat. Hoy día tenemos profundidades de 11, 12 kilómetros en ciertos lugares. Eh, entonces el asunto es que cuando fue creciendo y subiendo los niveles del mar, imagine cuántas tierras quedaron sumergidas, cuántos antiguos reinos, civilizaciones quedaron sumergidos, cuántas cosas hay allá sumergidas. Eso es una magia, lo que falta por descubrir, y por eso es que no es que no tengamos la tecnología para explorar los océanos, que yo sospecho que si bien a nivel civil eh, solamente se exploraba menos de un 3% de los fondos marinos, a nivel civil, a nivel militar la cosa es diferente. La cantidad de micrófonos o hidrófonos que colocaron tanto los soviéticos como los norteamericanos durante la Guerra Fría en todos los océanos, principalmente en el Pacífico, cubrió prácticamente todo el lecho marino, y mediante sonar los registros militares tienen un conocimiento del más del 90% de los fondos marinos, al menos lo que se puede ver superficialmente, porque los fondos marinos no es el lecho que se ve. De hecho, hay una capa de cieno, de sedimentos, de varios kilómetros de espesor más para abajo. O sea, si quitáramos eso, no tendríamos 11, 12 kilómetros, podríamos tener 14, 15 kilómetros de profundidad. Pero el asunto es que hay una gruesa capa de lodos y de cienos y sedimentos que han sepultado una cantidad de cosas. Entonces, imagínense, en la época de Yamirá, el nivel de los mares en algunos puntos tenía hasta 700 metros menos de lo que hoy día es. Entonces, imagínense cuánta cosa. Eh, Recuerden que hubo movimientos tectónicos, terremotos, donde hubo grandes porciones de tierra que se hunden. No es que haya subido de golpe el nivel del mar. De hecho, el promedio realmente, como dicen los científicos, no es de más de 300 metros lo que subió el nivel del mar después de los deshielos. Y la gran cantidad de agua que hay en los polos puede hacer que aumente el nivel de los mares otros 100, 200 metros más. Pero cuando hablo que subió 700, es que estoy hablando de los hundimientos con respecto a lo que subía también. Entonces, mire que cuántas vainas no hay allá sepultadas bajo cientos de metros de agua, como pasa en el estrecho de la Florida, entre la Florida y los Cayos de la Florida y Cuba y las Bahamas.
sobre todo el descubrimiento que hicieron en los años 80, 90, eh, con la financiación de una importantísima universidad mexicana y el apoyo y la colaboración de ese gobierno cubano, de unos expertos científicos de la época soviética que estaban ahí, unos geólogos, y descubrieron algo que hoy lo siguen negando, pero que ya no se puede tapar. Hay una ciudad ahí sumergida y es enorme, es enorme. Estamos hablando de una ciudad que tiene más de 20.000 metros cuadrados y es apenas una partecita de lo que se ha descubierto y está a una profundidad que no está explicada con satisfacción. Normalmente el nivel de hundimiento y de aumento simultáneo pues a esos dos fenómenos puede explicar en unos miles de años un hundimiento de hasta 50 metros, como pasa por ejemplo en el Mediterráneo, en la zona del delta del Nilo, donde estaba la original Alejandría, hay restos que se encontraron a 15, 20 metros de profundidad dentro del hundimiento natural que se está dando y el aumento natural de agua. Entonces, que encuentren los restos de una ciudad a 700 metros de profundidad, eso ya es otro calibre. Entonces, cuando hablamos de estos recuerdos de Yamirá, ella amaba el mar y como ella tenía un eco de que algo le encantaba nadar. Y lo hacía sin preocuparse de ninguna amenaza o peligro. Y estamos hablando de una época donde existían los megalodones todavía. Y existían animales mucho, muy grandes, incluso la famosa leyenda del Kraken no es leyenda, está basada en algo real. Entonces, de hecho, apenas ahora se está descubriendo que sí hay calamares gigantescos que pudieron haber posiblemente alimentado esa leyenda y que hay todo un cuento alrededor de eso. Entonces, cuando empiezo a explorar de dónde viene ese miedo, de por qué temo no ver el fondo, hay que tener en cuenta de que yo el miedo, si bien a uno lo puede paralizar, yo no soy cobarde y me enfrento a ello. De hecho, desde pequeño, yo me acuerdo que me tiraba una vez, esa es una anécdota que tengo un recuerdo cuando tenía por ahí unos 12 años, yo vivía en un sector en Cereté, es una ciudad costeña de la costa caribe colombiana, y hay un río, el río Sinú, que cruza por todo el centro de la ciudad, dividiendo en dos sectores la ciudad, y hay un puente que conecta, en ese entonces había un puente, no sé ahora, conecta los dos extremos de la ciudad. Y yo me acuerdo que cuando había crecidas del río, todos los niños cuando salíamos de la escuela íbamos derecho al puente. Allá íbamos. Y los pelados más avesados, los más expertos, los que ya habían aprendido a nadar en río, se lanzaban al río. Otros que no medio sabían, eh, cortaban tallos o troncos de platanera, de esa palma, la que da la banana o los plátanos, porque es pesada, pero en el agua flota. Entonces, y ahí se sostenían. Y yo era de los que llegaba era agua turbia, eso no veía no veía el fondo porque era una crecida, el río estaba crecido y yo me tiraba al río. Yo caía ya como una plasta pan. Inmediatamente trataba de salir y la corriente era llevándolo uno y afortunadamente como éramos muchos chicos ahí tirados en el agua haciendo de todo y era una época donde los niños no eran maliciosos, entonces todos ayudaban a cuidar a los que no sabían nadar, a los que medio sabían nadar, a los que eran muy chiquiticos y todo eso. Habían incluso adultos, pelados ya jóvenes grandes de 16, 18 años, 20 años que estaban ahí tirando agua. Entonces, obviamente, cuando uno salía así, siempre había uno que lo cogía, lo cogía a uno y lo ponía en uno de esos tallos o troncos de platanera y lo llevaban a la orilla y uno se confiaba en eso. Entonces yo desde muy pequeño tengo recuerdos del mar. Siempre cuando mis padres salían de viaje a la costa, eh, para mí era una emoción sentir el sabor salita del mar y lo veía ya en el horizonte azul y yo me iba corriendo para el agua. Las insoladas que yo me pegaba eran brutales. Me acuerdo del caladril que le echaban a uno para evitar las secuelas de las quemaduras del sol, pero era feliz, pero siempre con ese miedo al fondo. Yo solamente me metí cuando podía ver el fondo. Y
Aparte de eso, aprendí a nadar ya profesionalmente, no como natación de río, que es uno con la cabeza afuera, sino haciendo ya el movimiento de brazada, movimiento de pecho, espalda, patada de... A mí me gusta mucho la patada de la tortuguita para hacer pecho. Y fui buzo, no solamente buzo de snorkel, de careta, que es el básico, sino logré ser buzo paddy de una estrella. Y manejé tanques. Entonces, yo tenía siempre esa costumbre de- de- de siempre cuando me metía al agua era para enfrentar ese miedo, pero no entendía de dónde venía. Y era terrible, era como una sensación de que algo desde abajo venía y me agarraba. Y no solamente me succionaba, o sea, me jalaba hacia el fondo, sino que me despedazaba. No voy a negar que de manera maldita, esa película de Steven Spielberg, Tiburón, influyó mucho en el miedo de mucha gente hacia los mares y sobre todo contra esos pobres peces, los tiburones. Y eso ha generado toda una parafernalia, ¿verdad? Por ejemplo, lo del tema de las ballenas asesinas, que en primer lugar no son ballenas, son delfines, las orcas, las ursinos orcas. Las orcas son delfines grandes, carnívoros, con cazadores, son de la familia de los cetáceos odontocetos, los que tienen dientes, y son animales muy inteligentes, muy familiares, muy gregarios. Por eso es que la muerte de Lolita fue terrible, es una tragedia para la humanidad. El egoísmo de la gente, a los que van a esos zoológicos acuáticos en Estados Unidos, en Europa y en Argentina, creo que hay uno, en donde tienen orcas atrapadas en unas cositas chiquiticas de manera infame, que eso no debería ser, y por eso que alzo mi protesta acá de que ya no más a esos acuarios cárcel, en donde animales que son extremadamente gregarios, familiares, son aislados de sus familias y fuera de eso metidos en cositas chiquitas. Entonces Lolita, que se luchó y se hizo una campaña para liberarla, que dentro de esa hipocresía de Hollywood, dice que liberen a Willy, que de hecho sí fue cierto de que Willy lo liberan, que hubo, pero se demoraron décadas para liberar a esa orca. Cuando hablan las orcas del faro o algo así, o la playa de las orcas, una película que habla de un niño autista, que por ahí alguien muy maravilloso la está viendo, mezcla escenas de las orcas de Ushuaia con las de los actores y hacen una superposición de cuadros y pareciera que ellos están ahí ocultos viendo las ballenas, ballenas entre comillas, las orcas, cazando las foquitas. Y en realidad no, son las de Ushuaia, que son salvajes, están en estado libre, y las que muestran donde se acerca el niño y toda vaina son cautivas. Y entre ellas estaba Lolita. Fue de las pocas veces que la dejaron medio nadar libre, dentro de una zona restringida. Y es cruel, por Dios, cruel. Ahí también estaba Willy. Entonces, mmm, yo he tenido un temor reverencial paralizante, pero no me dejo intimidar y siempre enfrento. De hecho, hace poquito, cuando estuve en el Pacífico haciendo algo muy hermoso allá, aparte de los anclajes que se hicieron y que ya están empezando a verse en efectos, hice algo muy especial con alguien muy especial allá, que de hecho aprovechamos a hacer un anclaje muy especial para llevar luz para este mundo, porque el amor es muy poderoso y siempre lo he creído y así lo voy a creer hasta el último día de mi vida. Eh, y sí, nos fuimos a un paseo, ahí esto se llama Bahía Málaga, y fuimos a un lugar que la llaman las Tres Marías y luego la Sierpe, donde hay unas cascadas que la noche anterior había caído una tormenta impresionante y las cascadas estaban enormes y eran cascadas que estaban cayendo desde la misma selva y la zona de manglares al mar, al Océano Pacífico. Y esta zona es una bahía muy hermosa, con muchas islas que forman parte de la antigua cadena montañosa de una cordillera que se hundió ahí, cuyos restos son la serranía del Baudó, la zona del Darién, las islas Gorgona y Tumaco, la zona de Tumaco, y Bahía Málaga. Entonces, que eso formó parte de lo que se conoció como el geosinclinal de Bolívar, que fue el que dará origen a la cordillera occidental después. Entonces, el asunto es que son aguas de color verde esmeralda espectaculares con tonos azules,
de tonos aguamarinas, amatista, o sea, es bellísimo ese mar del Pacífico en esa zona. Y a diferencia del Pacífico del Perú, que también me encanta, que es muy frío, este es cálido, entonces la humedad es muy fuerte. De hecho, se me hincharon mucho los pies. Entonces, el asunto es que ahí eh, son aguas muy profundas. De hecho, allá había también aprovecho aquí el canal para hacer este llamado de atención hacia todos los líderes ambientales y autoridades que realmente sean honestas. Ojalá, pues las hay, pero ojalá escuchen este llamado. El parque Bahía Málaga, el parque de Sierpe y toda esa zona, hay que protegerlo. Es un corredor natural donde las ballenas jorobadas, las yubartas, delfines, algunos tipos de tiburones e incluso algunos tipos de otros tipos de ballenas que se han visto en la zona, pero principalmente las yubartas o jorobadas, vienen desde el Antártico, subiendo por Chile, y llegan hasta ahí, que es una zona para apareamiento o tener sus crías o enseñar a las crías que ya nacieron. Y es una belleza, es un espectáculo y es una zona natural. Y desafortunadamente la corrupción de este país piensan y todavía está en remojo un proyecto del famoso puerto de Cupica. Es un puerto que supuestamente viene a complementar el puerto de Buenaventura, aprovechando las profundidades naturales de la zona. Ahí hay zonas donde vertical llega a tener profundidades de 100, 200 metros. Ahí pegado en la playa, ¡prum! Y kilómetros. A duras penas y con un acuerdo con las comunidades de allá y con las autoridades se hizo un corredor señalizado con boyas sonoras y lumínicas para, por un lado, mostrarle a los barcos por dónde ir para no cruzarse por los corredores naturales de las ballenas. Y son sonoras para que las ballenas sepan que por ahí, nada. Y son animales muy inteligentes y ellos, y se ve que sí sirve eso, ¿no? Pero el problema es que esa no es la solución. La idea es que no se intervenga en la zona. Y por otro lado, los operadores turísticos, que no ha habido un manejo adecuado de los mismos, están llevando mucha gente para avistamientos de ballenas, estresando a las ballenas. Afortunadamente no ha ocurrido incidentes graves, salvo que el día después de que nosotros vimos ballenas se volteó una lancha y la gente estuvo en el agua durante 3 horas y nadie se había dado cuenta que habían naufragado. La suerte fue que, como pasan muchas lanchas por ahí, los vieron y hicieron el rescate, pero el asunto es que es una zona muy peligrosa donde ha muerto mucha gente. Incluso es una zona que lastimosamente el narcotráfico ha utilizado también mucho y también ha muerto mucha gente que tratando de llevar sustancias ilegales ha naufragado ahí y nadie los ha rescatado. Entonces, ahí está, es como un camposanto esa zona, pero es que abunda también mucho tiburón allá. Y lastimosamente también la violencia del país, los grupos armados ilegales, para desaparecer personas lo han hecho también en esa zona y de hecho esa fue la energía que yo sentí muy fuerte, gente que eran amarradas a piedras y lanzadas a esos fondos profundísimos y otras cosas aberrantes que no voy a contar acá. Entonces, yo en ese orden de ideas, por acá me está saliendo una notificación del... Bueno, no me va a distraer. Entonces, a mí me encanta navegar, de hecho, es muy raro que yo me maree en una lancha y aparte de eso, eh, hay que saberse sentar en una lancha. En una lancha, si vos te haces en la parte de la popa hacia adelante, no solamente el golpeteo con las olas te va a lastimar la espalda si no te acomodas bien, te vas a marear horrible. Hay que hacerse no detrás en la popa donde está el motor, sino un poquito, unas dos banquitas hacia el medio. Ahí no te vas a marear y es muy chévere estar ahí. Entonces, toda la vida, cuando yo trabajé en Santa Marta y viví en Santa Marta, de hecho yo tengo recuerdos muy hermosos allá pescando en la Punta Aguja, en Bahía Concha, en Neguanje, en Pozos Colorados, en toda esa zona, en Gaira, ahí en el Faro, en el Morro. Entonces,
es muy hermoso. De hecho, yo buceaba y careteaba mucho en esa zona de Vallaconcha y Taganga. Y la famosa playa 5 para que los que les gusta andar en viringa, tradúzcase en pelota. Entonces, obviamente yo no iba en pelota a la playa, porque yo en este entonces, el pudor mío todavía lo tengo, pero en ese entonces era más exagerado. Yo siempre con mi traje neopreno. Pero de todas maneras, a veces paraba en la playa porque había kioscos donde vendían refrescos y yo a veces con la sed cometía un error muy grave que un buzo no debe hacer. Uno nunca debe nadar solo. Y yo lo hacía solo porque era mi desafío. Entonces, fui testigo de cosas muy bellas, pero también muy duras, terribles, de unas situaciones de pánico brutales. A mí me certificaron en pulmón libre en el islote de las tortugas, en el aguacate, en el Urabá chocuano. En ese mar es espectacular. Uy, no, es una berraquera. Me certificaron a 20 metros, a unos 60 pies de profundidad o unas 40 basas de profundidad más o menos. Entonces, me acuerdo que eso es bellísimo, pero siempre, siempre estoy a la defensiva. Siempre volteo como si algo viniera de las profundidades y me fuera a agarrar y me destroza. Y ahí en Bahía Málaga, me acuerdo que cuando estábamos en una cascada bellísima que formaba una piscina natural, el lanchero nos dijo a todos, si quiere vayan nadando a la otra cascada, que estaba más o menos a unos 200 metros de ahí. Y hubo algunos que se fueron con su chaleco y otros se fueron nadando, entre ellos esa persona maravillosa que estaba conmigo. Y bueno, yo soy muy protector, entonces yo me hice atrasito para acompañar, vigilarla a ella que estuviera bien. Y también pendiente de los que venían atrás que estaban con chaleco. Pero también había algo que sentía muy fuerte, muy intenso. Y hubo momentos donde pánico literal. El miedo pesa. Cuando usted está tranquilo en el agua, flota. Pero cuando tienes miedo, te hundes. Así tengas chaleco. Y yo no sé, me dio como una aprensión. Y yo metía la cabeza mirando y no se veía ni media. Porque era profundísimo ahí. Entonces hubo un momento donde sentí algo, instintivamente busqué la orilla. Me detuve un momento, miré y estaba agitado, ahogado prácticamente. Yo, ¿qué es esto? Pero no quería mostrar temor porque ella volteaba a mirar cómo está. Yo la saludé. ¡Eh! Y los que venían detrás, los que estaban en chalequito, estaban confiados porque me veían ahí, entonces estaban nadando hacia los perritos. Y otra vez cogía y para mostrar que yo sé nadar muy bien, hacía mi trabajo de basada, mis diferentes, hacía lo normal que uno hace cuando está en aguas. Y como en aguas saladas uno flota más, y es una zona de manglares, es muy hermosa esa zona. Eh, pero había algo aprensivo, impresionante. Yo no se lo quise decir a ella, pero aquí se va a enterar. Pero había algo terriblemente aprensivo. Y incluso cuando estábamos en la playa, en esa playa que se llama Chucheros, que es un espectáculo de playa, con cascada propia y con su lagunita de agua dulce y con un restaurante propio ahí, tres cabañas, una bacanería, donde hicimos los anclajes, aún metiéndome al agua, yo no veía el fondo porque el agua del Pacífico en algunas zonas es muy turbia, entonces yo trataba como pero sentía esa fuerza extraña que me jalaba y yo, hijo de pucha, ¿qué era? Y allá hice un trabajo de regresión. Pocas veces hago regresiones. Yo puedo hacer regresiones y, y quise hacer la regresión. La hice en el momento y vi algo terrible que le pasó a Yamirá. Vi cómo murió Yamirá. Y ahí fue cuando empezó mi miedo a las profundidades. Mm, como os he dicho, yo he sido buzo eh, a pulmón libre con aletas. Lo más que he bajado ha sido 42 metros, que fue en Vallaconcha, ahí en Santa Marta. Es un puerto también natural. Esa playa es muy peligrosa para los que no sepan nadar, incluso para los que sepan nadar, si no tienen aletas, al menos para poderse apoyar, es peligrosísima.
yo, y aparte que ese mar es espectacular, es un mar azul índigo y yo miraba hacia el fondo y se ve los rayos de luz que llegan hasta más o menos a una profundidad de más o menos 40, 50 metros y ahí para abajo no veías nada, se ponía de un azul petróleo totalmente cerrado. Hay un punto cuando vos te sumerges, que sientes el calorcito del agua tibia, luego y es turbia. Normalmente el agua tibia o calientica es turbia en el mar, pero cuando pasas a la zona fría, a mí no se vuelve translúcida como un espejo, bellísima. Y hay un punto donde vos dejas de flotar y te hundes. Esa es la parte peligrosa para los que no saben nadar bien y se ponen a arriesgarse en a caretear. Como no calculan eso, pasan esa zona límite y cuando intentan salir ya no son capaces y ya no tienen pulmones. Entonces yo acostumbro a jugar, cuando hacía esos viajes de careteo, acostumbro a sumergirme aleteando porque hay que contrarrestar la flotabilidad positiva. Y llego a ese punto donde estás en esa transición entre la flotabilidad positiva, que es la que te saca a la superficie, y la flotabilidad negativa, que es la que te hunde. Es un punto intermedio donde te pones en una flotabilidad neutra. Y cuando llegas ahí, lo que yo hacía era que me detenía y obviamente uno escucha todo. Yo escuchaba chasquido, todos los sonidos de todos los animales que habían ahí. A veces escucho uno de los cantos de ballenas y una de las cosas que yo quería escuchar allá en el Pacífico era el canto de las ballenas, pero no pudimos meternos en aguas abiertas, entonces no fue posible, pero el asunto es que cuando vos llegas a ese punto, a mí me encanta mucho porque la luz, ya la luz, los colores desaparecen y solamente predominan azules. Y la luz blanca que entra desde arriba, como una catedral de luz que entra como si fueran dedos, la luz entrando en el agua, y proyecta tu sombra hacia el abismo, y se ve gigantesca. Y ahí yo me quedo, tratando de ver qué es lo que viene por mí. Y estoy en flotabilidad neutra, no me hundo, no floto. Y luego doy dos, tres patadas y empiezo a subir y llego al punto donde se recupera la flotabilidad positiva y empiezo a subir ya más rápido. Y hay una parte donde a mí me fascina, donde se me olvida el miedo, y es cuando estoy cerca de salir a la superficie, al aire. Los cambios de colores es como una paleta de arcoíris espectacular donde predominan verdes, violetas, rosados, duraznos, pero sobre todo violetas, fucsias, ¿no? Y luego la transparencia y luego sales y sientes como el agua forma una capa y sales a la superficie y tomas aire. Y luego me acuerdo de mí, ¡pah! Miro para abajo. Inmediatamente miro para abajo. Yo he tenido encuentro con tiburones y no es ese miedo, no es ese, es algo más. Y ahí en el Pacífico lo sentí brutal. Entonces hice el ejercicio, también lo siento en los ríos, sobre todo cuando no veo el fondo, la misma historia. Pero es menor, me siento un poco más relajado en los ríos. Lo único que me inquieta es lo que no veo. Entonces, y como percibo tantas cosas, y sobre todo si ha habido cosas violentas ahí, más todavía. Entonces ahí hice el ejercicio de hacer ese trabajo de retrospectiva, hice una regresión. Y vi a Yamira, a Yamira. Yamira ya la habían descubierto los mismos que la habían condenado cuando era Saela. Y estos seres no podían permitir, primero, quién la liberó. Y segundo, no podían permitir que ese ser tan peligroso para ellos andara suelta. Y se aprovecharon la confianza que tenía Yamirá de las aguas, su amor por las profundidades del mar, su pasión por navegar, ese eco que no sabía de dónde venía cuando Azaela construía naves,
construyó ella su propio barco, aprovechando los conocimientos lemurianos de navegación. Yo ya expliqué cómo eran esos barcos lemurianos tan hermosos. Y, y ocurrió un incidente donde ella estaba en medio de una tormenta que la cogió de sorpresa. De hecho, no se la esperaba. Y luchaba contra la tormenta y estaba totalmente concentrada en que la tormenta no destruyera el bote, el barco, no lo sobrecargara, y toda estructura tiene un límite de resistencia estructural, entonces se estaba haciendo pedazos. Pero lo que ella no sabía es que había algo que la estaba acechando desde abajo, y no era un megalodón, ni las criaturas normales de los océanos que habían en esa época. No, era una quimera, un ser creado genéticamente, un monstruo, diseñado para acabar con ella. Y ella, algo emerge de las aguas y parte el barco en dos. Y ella ve esa criatura y se sorprende porque no la conoce, no sabe qué es esa criatura. No era de las que ya estaba habituada y conocía, y que por ser animales naturales, mientras no te metas con ellos, no te meten contigo. Y eso lo sé porque yo he visto tiburones y mientras ellos pasan y tienen curiosidad, se acercan y se van. Y esta criatura tenía una mirada de fuego, siniestra, fija en ella. Y ella cae al agua, en medio de ese mar tormentoso, rayos cayendo, oscuridad total por todos lados. Y ella está literalmente indefensa. No, cayó al agua, todo lo que tenía encima se le cae, solamente está. eh, Ella se desnuda para poderse no enredar con la ropa que tenía y empieza a buscar qué es eso. Y esa vaina la acecha y empieza a golpearla, a atacarla y ella a defenderse. Y un momento a otro, algo la jala y ella se sumerge y ella trata de salir y ella tiene el desespero de salir y no puede. Entonces decide enfrentar eso y cuando voltea a enfrentarlo, el recuerdo que tengo son unas fauces enormes cerrándose y siento el crujir de huesos y un dolor intenso, no más. De ahí apareceré ante los señores del destino, los señores del samsara, del karma falso, del falso karma y de la rueda del samsara. Y entendí ese miedo. Es, es tan intenso por lo aprehensivo, por lo sorpresivo, que quedó profundamente grabado en esa memoria de esa conciencia que estaba ahí, y fuera de eso quedó impreso en su ADN, que en las siguientes reencarnaciones se ha mantenido ese miedo a pesar del amor al mar, al agua, a los elementos acuáticos, a esa reverencia a la naturaleza acuática, y sobre todo cuando encarnaré mi primera reencarnación como tal, porque Yamira no se considera una reencarnación, fue una implantación que hizo en ese momento Enki cuando le solicitó ayuda a esta sacerdotisa lemuriana. Pero la primera reencarnación que va a tener Yamira Azaela y que dará inicio a este periplo de lo que soy ahora yo, va a ser esa muerte violenta. Ya Azael había sufrido una derrota y no una muerte en sí misma, sino una tortura terrible. Y en las memorias de Yamira no existían muertes violentas porque eran pacíficos los lemurianos. Entonces, Yamira, la que ya es la conciencia esta, tiene ecos de violencias y cosas así, pero que no haya sufrido algo así en su propia carne, no. Entonces, esa primera muerte que fue violentísima, generó un choque tan brutal que cuando reencarna, la primera reencarnación mía va a ser en un Atlante, que es una ironía porque los Atlantes son los señores del agua. y, y es un mal chiste por parte de estos berracos, estas entidades manipuladoras que existieron hasta hace poco,
porque ya el samsara ya no existe, fue retirado, removido, el falso karma fue removido. No confundir ese falso karma similar a la culpa y al pecado cristiano, sino ya lo que existe es el karma, ley cósmica kármica, que es aprendizaje, enseñanza, no castigo, que es el falso karma, que es el que te condenó a repetir vidas y vidas y vidas para pagar una deuda que no era tuya en realidad. Entonces, reencarno, mi primera reencarnación va a ser un Atlante. Y de hecho, ya empecé a recordar, y hubo muchas reencarnaciones atlantes. ¿Y cuál fue el fin de esa jugada que hicieron estos desgraciados de ponerme como Atlante? Porque los atlantes, en esa época, cuando muere Yamirá, ya empiezan las primeras escaramuzas y conflictos ya bélicos entre lemurianos y atlantes. Entonces, es una ironía que este empiece a perseguir al pueblo que lo acogió y lo recibió en la figura de esa sacerdotisa llamada Yamira, y que luego que me regala ese cuerpo y ese fragmentico de alma, surgirá Yamirá, y es una ironía, un pueblo que mi deber era proteger, y cuando sucede esto, pucha, la primera reencarnación será Atlante. Pero es que es tan importante también el hecho que muchas reencarnaciones después, cuando la descendiente de esa niña que adopta Yamira, que lo conté por ahí, Yayusa, eh, que era una niña atlante, huérfana, que había sido adoptada por este pueblo lemuriano, ella crecerá, tendrá hijas y toda vaina. Una descendiente de esta niña, de Yayusa, será también una suma sacerdotisa y es la que va a llevar un poco antes del fin de la Atlántida y de la desaparición total de Lemuria, va a llevar supervivientes y refugiados tanto de atlantes y lemurianos en la búsqueda de una ciudad terrena que ya por su antigüedad era ya un mito y que existía en un lugar que ya no era igual a lo que era en ese entonces y que ahora estaba cubierto por selvas, grandes ríos y montañas y debajo de eso estaba la puerta. Y estoy hablando de los tallos, que esa será la otra historia que contaré luego. Entonces, eso es lo que quería contarle acá. Cuando uno hace ese ejercicio de mirar hacia el pasado, es para cerrar ciclos y darte cuenta de que hay algo que te afectó y que das gracias, y yo di gracias allá en el Pacífico de que es un aprendizaje porque ese mismo miedo, por encararlo, enfrentarlo, me dio las bases y la cuota inicial para poder sobrellevar de manera digna mi Asperger. Y por es que mi Asperger es un tipo de Asperger muy diferente al de muchos Asperger, porque no se nota casi. Y es por esa valentía o valor, digámoslo, porque yo siempre he sido un niño muy temeroso. Y en esta vida, uy, pucha, cuando era pequeño, yo tenía que dormir con la luz encendida y toda vaina. Y a mí hay muchas cosas que me asustan, sobre todo las cucarachas voladoras. Es por el fastidio que da. Pero bueno, el asunto es que El asunto es que ese fue el ejercicio que hice y quiero entender qué fue lo que me llevó a tomar la decisión de solicitarle a estos seres que listo, voy a seguir reencarnando, pero como hombre. ¿Y por qué todavía no he podido superar ese miedo? ¿Por qué todavía lo sigo teniendo ahí cuando supuestamente ya pasé eso? Y no he tenido incidentes en el agua graves. Pues hubo una vez que casi me ahogo, fui náufrago, sí, se volteó la lancha donde estábamos, allá fue en Santa Marta. Estuvimos unas horitas en el agua, pero no pasó nada. Así grave, ¿no? Y una barracuda me mordió el dedo gordo del pie. Afortunadamente era una barracuda chiquita. Y sí, tuve varios encuentros con tiburones, pero no, nada así como el... No, así ta, 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 ta. No, tampoco, no. Y Y hubo situaciones donde sí ha habido cosas donde uno sabe que el pánico, si vos te dejas dominar por el pánico, te morís.
Yo he enfrentado a la muerte en esta vida más de una vez. De hecho, uno de los apodos que me tenían algunos conocidos que me conocían era el gato, porque ellos no se explicaban por qué yo no me moría. Entonces, en situaciones donde debería haberse uno muerto. Entonces, hice ese ejercicio de ver ese pasado y darme cuenta que por fin le dije a esa Yamira, yo no recordaba que morí de manera tan violenta, que morimos de manera tan violenta. Gracias porque ya entiendo de dónde viene ese miedo al oscuro en la profundidad de las aguas, de sentir que soy jalado y destrozado, y que gracias a enfrentar ese miedo desconocido, he sido alguien que ha encarado mis miedos. Otro que tengo es el miedo a las alturas, que tengo que buscar cuál es la razón de por qué tengo miedo a las alturas. Y a pesar de ello, he volado en parapente, monto en avión, he escalado. A veces me hago en el borde de los precipicios y los barrancos para mirar para abajo, pero me hago ahí. Y incluso me acuerdo en Machu Picchu cuando subí el Huayna Picchu y había que bajar esas mini escaleritas. Jue madre, y uno era pegado de las piedritas, pero aún así lo hacía. O me acuerdo cuando me decían, cuando hacía bungee, salto de puente en puenting, y yo era, ¿vas a saltar o no? No, no me agiten. Y me tiraba. O allá en el río Queipo, en, en San Marcos Sierra, en Córdoba, en Argentina. Ese río maravilloso, hermoso, esas playas de arenas hermosísimas, ese río bellísimo, pero oscuro, no se veía ni media. Y hice algo que me sorprendió. No me lancé de pie, cuando uno se lanza al agua, lanzarse de pie, para entrar como un clavo al agua. Me lancé de clavado y entré muy bien, de una altura de más o menos unos 15 metros. Y, y enfrentar ese pánico, porque me dio pánico en el fondo y no veía fondo y no veía la superficie y águile para arriba y la corriente arrastrándome. Entonces, agradezco que eso me ha permitido encarar mis miedos, a ser la persona que soy, que a pesar de temores, a pesar de que aún me da cosa la oscuridad, aún me da cosa estar rodeado de mucha gente, o que me abracen, o que me toquen y cosas así, o que cambie la situación a las que estoy acostumbrado de manera cotidiana, esos cambios a mí me aterran, los encaro, porque así soy. Entonces yo les hago la invitación a ustedes a hacer ese ejercicio y que sea lo que sea, no sientan vergüenza por tener miedo. El miedo es una condición, una parte del instinto de conservación de nosotros. De hecho, la función original del ego era protegernos ante situaciones que nos causaban miedo. Pero la valentía, el valor, es una decisión. Mientras el miedo es un estado, el valor, el coraje, la valentía es una elección que parte de una decisión de voluntad. No es ser un tonto, un idiota, buscar el peligro, no. Pero cuando se presenta una situación, tener coraje. Y que es humano tener miedo. Pero que también es humano, pero sobre todo de un ser de luz, elegir ser valiente. Entonces, no tengan temor a encarar si fuiste violada o violado, o abusado, o maltratado, humillado, lo que sea. No sienta vergüenza de sentir eso, no sienta tampoco rabia, odio contra eso, no. Simplemente encárelo, mírelo de manera neutra, obsérvelo sin juicio, sin crítica, sin buscar venganza. Eso ya pasó.
Ahora eres una persona maravillosa, con defectos y cualidades, no importa, eres maravilloso, eres maravillosa, eres único, eres única. Y toma la decisión de dar gracias por ese aprendizaje, porque ahora eres quien eres y que ya te diste cuenta que era lo que te limitaba ahora. Y sueltas esa piedra de Sísifo. Y a partir de ahora, encarar tu futuro, ese desconocido tú, que ya no lo es porque es fruto de las decisiones conscientes que vas a tomar ahora sin la carga de las culpas, errores o afectaciones del pasado, porque ya lo soltaste y lo perdonaste y ahora eres una persona nueva que agradece lo que ahora eres, fruto de todo eso y que perdonas eso, lo dejas ir, sueltas la piedra y ahora, nuevo, renovado, con valor, eliges mirar hacia el futuro, que si bien es incierto, es una incertidumbre, ya lo deja de ser porque va a depender lo que vas a hacer de lo que ahora de manera consciente harás. Y que no va a quedar compartimentado en cámaras oscuras de la memoria como fue esas cosas del pasado, sino que a partir de ahora todo estará en la luz. Muchas gracias, gracias, gracias por estar en este canal. Gracias por acompañarme. Lo único que les solicito encarecidamente a los que quieran voluntariamente, voy a iniciar una nueva etapa de mi vida. Agradecería mucho sus apoyos que me puedan dar los que puedan a través de PayPal. No estoy pidiendo mucho, simplemente como hacen algunos muy amorosamente, 2 euros, 5 euros, lo que puedan. Porque esto es un intercambio de energía, mucha gente esto lo está beneficiando y si bien este no es el objetivo del canal, lucrar, generar ingresos y mucho menos ser un influencer y todas las vainas, pero ayudarnos y apoyarnos entre nosotros sí. Y al menos uno sentir ese cariñito, ¿no? Porque hay cosas muy hermosas de ustedes son gente muy especial y me siento afortunado, sobre todo por los que de manera muy honesta me lo agradecen con esos likes y sobre todo con esas palabras tan bellas, con esos mensajes tan hermosos y por estar siguiendo este canal. Ese mero hecho ya es una bendición. Pero solamente este llamado es para los que puedan, solamente los que voluntariamente quieran y que me quieran de pronto apoyar en este salto a lo desconocido que va a ser dentro de unos meses, porque lo va a hacer público. Decidí no seguir solo y encontré un ser muy especial. Y fue gracias a este espacio. Gracias, Alberto. Mi querido Alberto, gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias a Jardín Secreto. Ella sabe quién es. Gracias a Leticia. Gracias a mi hijo, que me animó y me impulsó. Gracias a mi hermano Marco, que me dijo, hágale, monte un canal, deje de ser bobo. La gente quiere ver tus cosas. Esas historias tuyas tan bacanas no queden ahí como anécdotas. Compártelas, a alguien les puede servir. Pues que gracias Alberto por tu insistencia. Richard, a ver, canal. Yo te apoyo desde aquí. Gracias a David que me dio este computadorcito y a las personas que lo hicieron posible. Gracias a todos ustedes que desde el principio están aquí haciendo posible esto. Donde he estado sanando, donde están ustedes haciendo cosas bellas. Gracias a Robert. Él sabe quién es. Y a esas otras personas que desde el principio cuando me dijeron, Richard, ¿por qué no abrís una cuenta de PayPal? Te queremos ayudar. Y yo decía, no, 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 esto no es para eso. Y después de tanta insistencia, porque esto no fue que yo lo hice desde el principio. No, yo me negaba hasta que fue tanta la insistencia
Que digo, bueno, está bien, pues, y a veces sin esperar esa cuenta, y ahí está. Gracias a esas personas tan generosas, por Dios santísimo. De hecho, lo voy a decir acá, aunque ella ya no me habla y está resentida conmigo, a Cristina, que es como una madre, junto a otras madres que tengo por ahí, tan bellas que aparecen, por ejemplo, Encarnación tan hermosa, mi abuelita, ella sabe quién es mi abuelita, tan hermosa allá en España, mi capitán Trueno, mi queridísimo Conan, suramericano, mi Conan de Perú. Él sabe quién es ese hombre maravilloso, ese otro que ya mencioné, que merece. Robert ha sido es muy genial ese hombre, muy cumplido y leal desde el primer día. Cuando vi esa cuenta, y esas otras personas que sinceramente voy a sacar esa pequeña lista y les voy a dar ese homenaje en su momento, que han hecho posible que yo haya logrado hacer las cosas que estoy haciendo, porque esto no es solamente porque yo tenga los dones, los superpoderes, soy Goku, o Conan, el niño del futuro, o Seiya, o Mazinger Z, o los caballeros del Zodíaco. No, esto ha sido posible gracias a ustedes. Me da una felicidad decirlo porque estoy cayendo en la cuenta que ha sido una bendición. La Divina Fuente ha actuado a través de muchos de ustedes, de muchas maneras, y si es posible que ustedes puedan generar gesara, puedan generar abundancia y prosperidad, ustedes se merecen, crean en eso, se merecen lo mejor. Créanlo, no solamente porque yo les estoy tirando aquí cepillo como algunos se atreverá a decir de pronto, no, se merecen, hombre, por Dios, crean en ustedes mismos, se merecen recibir todas las bendiciones de este mundo. Son gente muy especial, por eso es que crean en ese poder, por eso cuando ven esas estelas, háganlo, mírenlas y digan, se deshacen. Yo les digo que se deshacen. Así no pase al principio, pero creer es poder, creer es crear. Y aumenten su vibración. Hay cosas que sé que son muy duras, pero no las voy a contar. No voy a seguir esa narrativa distópica de miedos. Solamente les advierto, recojan lo necesario, como lo he dicho más de una vez. Alberto lo ha dicho y otros ahí, que no los vayan a coger con los calzones abajo cuando sucedan esas implosiones económicas y una cantidad de cosas, y sobre todo cuando esas bellezas de playas intenten la última arremetida de su colonización forzada, que ya están habiendo tambores de solamente aquello te va a resolver el problema de la nueva variante Oiga, oiga, mira el nombre de la nueva variante, la nueva subvariante EG51. Los cinco gatos que aumentan con su maullido la vibración de las frecuencias cancerígenas. Y te lo están diciendo en la cara. No van a poder, pero de todas maneras. Lean. Apapacho. Ante todo, riámonos, porque más allá de este cuerpo, somos seres divinos experimentando ser humanos y tenemos el poder. Y por eso es que nos tienen miedo. Este despertar les aterra. Lo dijo muy bacano Parejo, que lo saludo. Muy valiente ese muchacho allá en España haciendo lo que estás viendo. Eh, una berraquera. Y hay otras personas, hay una señora, la bruja filosófica, creo que se llama, es mexicana, eso está muy valiente a mujer también. Por ahí compartí un video de ella ahí acá de comunidad, voy a ver si comparto otro de los que ella tiene por ahí. Y hay gente muy genial, sinceramente. Me llamó la atención David Wilcox sobre las profecías de Micael. Por ahí vi en divulgación total eso. Entonces vamos a hablar en la próxima reflexión sobre el rayo azul.
les voy a satisfacer la curiosidad de mucha gente sobre el rayo azul. Vamos a hablar del rayo azul. Y para mí me encanta. ¡Sí! ¡Ya pasó! Entonces ya saben, con mucho amor, muchas gracias. Que la abundancia, la prosperidad, la bendición, la sanación, la alegría, el amor fluya entre todos nosotros, interconectados, entrelazados cuánticamente en este movimiento amoroso de este ser amor que nos une a todos a través de este canal y otros canales tan maravillosos como los de David Mata, Albertico de Caminando el Sendero y otros tantos maravillosos seres que están haciendo su contribución a esta realidad maravillosa a pesar de que todo se está cayendo a pedazos. Pero ¿saben qué es lo que se está cayendo a pedazos? El mundo de los controladores, el mundo de las 13 familias, el mundo de todos esos terribles controladores. Y ellos están transmitiendo ese miedo a todo el mundo que ingenuamente está cayendo. ¡Se está acabando el mundo! ¿Cuándo es el mundo de ellos? El nuestro no se acaba. ¿Qué? ¿Abrazo? ¿Cómico? Sí. Hasta luego y muchas gracias. Que la bendición de la Divina Fuente nos abrace a todos.